Aló, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. Chicos, gracias por esperar hoy día a las 7 de la noche. Vamos a realizar el tema entonces de manifestaciones cutáneas. La exposición de manifestaciones es un tema bastante amplio, entonces no vamos a tratar todas las manifestaciones cutáneas de todas las enfermedades sistémicas, pero sí vamos a hablar de las que más resalten y las que sean más importantes también y de aquellas que puedan ser sugerencia de pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, a medida de introducción, tenemos que recordar que la piel no es un órgano aislado, sino que debe considerarse como un sistema que se comunica con el medio interno, por lo que también es de fácil acceso para realizar exámenes de laboratorio, ya sea como un examen de KOH o un raspado de piel, una biopsia, un cultivo o estudios de inmunistoquímica para estudios que sean más complejos para hallar el diagnóstico real. Por eso es importante que aprendamos de las manifestaciones cutáneas de otras enfermedades sistémicas, porque pueden ser incluso la única expresión de ese trastorno sistémico. Entonces, ¿pero por qué es importante reconocer a las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas? En realidad, esto puede ser pregunta de examen porque posee un doble origen embriológico ectomesodérmico. Es por esta razón que se relaciona con todos los órganos y sistemas del organismo. Entonces, la piel puede reflejar alteraciones sistémicas de todo tipo, existiendo también algunos marcadores dermatológicos que la pueden preceder o acompañar o seguir al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, cuando hablemos de las manifestaciones cutáneas, vamos a ver que en este caso vamos a tratar a manifestaciones cutáneas de enfermedades reumatológicas, gastrointestinales, aquellas asociadas al sistema nervioso o endocrinológicas. Vamos a iniciar entonces con aquellas manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades endocrinológicas y la más frecuente es la diabetes. Espera un ratito, un momentito. Ya. Entonces, vamos a ver entonces que una de las primeras enfermedades de que vamos a tratar ahora es la dermopatía diabética como manifestación de la diabetes. En este caso vamos a ver que la dermopatía diabética puede ser causada incluso por traumatismos leves y es una manifestación frecuente de personas que sean diabéticas, pero también se puede acompañar en otro tipo de pacientes, como por ejemplo los nefrópatas o aquellos pacientes que tengan neuropatía. Su incidencia es del 50% y se va a presentar clínicamente como una placa atrófica de color rojizo, parduzco, hiperpigmentado, irregular, asintomática y se van a localizar en extremidades inferiores, sobre todo en hombres mayores. Entonces vamos a ver estas lesiones que son asintomáticas y que pueden crecer incluso rápidamente y tienen un curso también recurrente y mejoran espontáneamente, es decir, no requieren tampoco ningún tratamiento, solamente es observación. Muchas veces la causa también de la dermopatía diabética es la microangiopatía. Pero lo importante que recuerden es que la dermopatía diabética inicia con placa atrófica, eritematosa o hiperpigmentada que cura por sí sola, pero deja o sana dejando cicatrices que son atróficas e hiperpigmentadas como las que vemos en la imagen. Lo importante también que tienen que recordar es que no existe también una relación con el control de la glucemia y el desarrollo de las lesiones. Otra enfermedad asociada a la diabetes o como manifestación cutánea es la necrobiosis lipoidea. En este caso se van a presentar, es una enfermedad inflamatoria, granulomatosa crónica que no causa prurito y en este caso va a haber una degeneración del colágeno
y puede iniciar clínicamente con pápulas que son eritematosas y van a progresar lentamente hasta formar esta placa, como ustedes ven acá, más eritematoso, pero en algunos pacientes puede ser más hiperpigmentado, medio amarillo, con un núcleo más atrófico y con telangiectasis, como las que vemos allá, y son también indoloras. Ahora, en este caso se ha encontrado que el 66 y 75% de estos pacientes tienen diabetes o intolerancia a la glucosa y menos del 1% de los diabéticos desarrolla también esta enfermedad. No hay una etiopatogenia definida, lo que sí se ha mencionado es que puede haber alguna asociación con la microangiopatía diabética. El tratamiento en este caso no siempre va a ser eficaz, pero en lo frecuente de ver en estos pacientes es que pueden remitir de manera espontánea, pero hay un grupo de pacientes que va a requerir como tratamiento corticoides que sean intralesionales o corticoides de alta potencia. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es una reacción inflamatoria. Vamos a ver entonces la siguiente, que es la acantosis nigricans. En este caso vamos a ver que se caracteriza por presentar estas placas hiperpigmentadas, aterciopeladas, que se van a presentar en zonas de intertrigo o zonas de pliegue. La región cervical y axilar son las que comúnmente se van a ver afectadas en los pacientes diabéticos y muchas veces también puede preceder el diagnóstico de la diabetes y puede aparecer en un estado, un ratito por favor. Entonces, como vemos, vamos a ver que estas lesiones se van a presentar con este engrosamiento aterciopelado en el área de los pliegues y es también frecuente en estos pacientes que tienen resistencia a la insulina, obesidad o también síndrome metabólico. El tratamiento en este caso va a ser el diagnóstico y la enfermedad de base con tratamiento va a mejorar, pero en algunos pacientes no llegan a desaparecer. Es decir, que usemos, por ejemplo, despigmentantes tópicos en estas zonas no va a ayudar para nada. Lo importante es hacer el diagnóstico de la resistencia a la insulina y que inicie un tratamiento asociado a lo otro que pueda tener, ¿no? Porque también se observa mucho en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, en pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, y en otros pacientes puede presentarse incluso como una enfermedad paraneoplásica, como por ejemplo en la neoplasia maligna gastrointestinal. Entonces es importante por eso que tengamos en cuenta lo que les estaba comentando. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad asociada, que es el granuloma anular. En este caso, el granuloma se va a caracterizar porque va a formar estas pápulas normocrómicas aeritematosas que con el tiempo Recording pueden... in progress. ¿Aló, se escucha? Sí, se escuchó, doctor. Ya. Entonces, el granuloma anular puede presentarse con estas pápulas normocrómicas, pero también pueden presentarse formando estas lesiones que tienen una configuración anular. Otras pueden ser al inicio un poco arciforme en el dorso de los pies, de las manos o en las superficies extensoras, sobre todo de las articulaciones. Ahora, el granuloma anular suele aparecer en pacientes que son diabéticos y se ha asociado a enfermedades infecciosas como la hepatitis, VIH y tumores. La enfermedad suele ser asintomática y las lesiones involucionan con un centro en el centro de la placa con hipo o una hiperpigmentación. En la mayoría pueden resolverse solas, pero bueno, cosméticamente no se ven muy bien. Algunos pacientes, por ejemplo, cuando hemos tenido con estas características, se ha asociado con el uso de corticoides, va bien, pero como son lesiones recurrentes y crónicas, usamos ya inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus al 0,1%. Bueno, acá vemos una imagen en donde vemos esta mancha más eritematosa de configuración anular en el dorso de los dedos de la mano
Y en los codos se ven un poco mejor, ya son unas placas que tienen de configuración arciforme eritematosas, ¿no? En este caso, el diagnóstico sí hay que hacerlo con un estudio de histopatología, ¿no? Una biopsia. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico como manifestación cutánea. Es importante que recordemos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico que requiere un manejo multidisciplinario, pero esto debido a que va a afectar mucho la calidad de vida de la paciente y también la fertilidad. También hay que recordar que existen criterios para decir que un paciente tiene ovario poliquístico, como por ejemplo la oligovulación, anovulación, por ejemplo, hiperandrogenismo, que puede ser clínico o de laboratorio, y ovario poliquístico en la ecografía. Entonces, los cambios cutáneos son una de las primeras manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico y pueden incluir, por ejemplo, como vemos en la tabla, el acné, por ejemplo. También vamos a ver que se va a presentar hirsutismo, alopecia androgénica y la acantosis nigricans. Pero también se va a presentar, por ejemplo, la seborrea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que incluso en estos pacientes de sexo femenino es que la alopecia androgénica tiene una característica, es que esta alopecia androgénica va a preservar la zona de la implantación frontal del pelo, va a haber una miniaturización del folículo piloso, es decir, va a haber un adelgazamiento, los cabellos van a ser más finos. Va a haber también, en este caso vamos a encontrar que va a haber acné, sobre todo en determinadas zonas, como la región mandibular, la frente, como vamos a ir viendo ahora. Como en este caso vemos aquí ya en la imagen, vemos a una paciente que tiene una alopecia androgénica, en donde hay una disminución de la densidad capilar. Vemos también que los folículos están más adelgazados, o sea, hay una miniaturización. También vamos a observar que la línea de implantación todavía se mantiene en la región frontal, pero si nosotros trazamos, por ejemplo, una línea a nivel de la región frontal, vamos a ver que la línea ya no va a ser más delgadita o tupidita como la vemos normalmente, sino es más ancha. En el caso de la otra paciente, vamos a ver que hay hirsutismo bien marcado, por ejemplo, y también hay pápulas y comedones, es decir, hay un acné, además de la acantosis nigricans. Las manifestaciones cutáneas asociadas a las enfermedades de la tiroides, es importante recordar que el hipertiroidismo se observa con más frecuencia en la enfermedad de Graves y es causada menor que cuantía por la tiroiditis, el bocio nodular tóxico y el adenoma tóxico y entre otros. Pero para hacer el diagnóstico de hipertiroidismo también es necesario tener exámenes de laboratorio como la TSH y la T4 libre. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, vamos a ver que el paciente va a presentar, por ejemplo, una piel más cálida, húmeda, suave, enrojecimiento, eritema palmar, hiperhidrosis. Es decir, si tenemos un paciente con hiperhidrosis o sudoración excesiva, lo primero es descartar si es una hiperhidrosis primaria o secundaria. ¿Secundaria qué? Aquí entra a tallar el hipertiroidismo. ¿Ya? Vamos a ver también que los pacientes pueden presentar onicolisis, acropaquia, prurito y urticaria crónica. O sea, el prurito crónico en un paciente que acude a la consulta con más de 6 meses con prurito puede ser un signo o una manifestación del hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos observar que va a haber un paciente que tiene acropaquia tiroidea, que es una de las manifestaciones también que es frecuente. Vemos los dedos en palillos de tambor, el eritema palmar, vemos también esta alopecia que puede presentarse, esta alopecia areata también. Y el vitiligo, ¿no? Que también es otra expresión de las enfermedades de la tiroides. El mixedema pretibial o dermopatía tiroidea también es otra manifestación que puede ocurrir hasta en el 4% de los pacientes con enfermedad de Graves y se localiza sobre todo en la región inferior de las piernas, a nivel de la tibia y en el dorso de los pies y se puede presentar con pápulas y nódulos y el tratamiento nuevamente son corticoides intralesionales o en algunos casos tópicos. El hipotiroidismo, vamos a verlo también, que se va a presentar en este caso ya no con una piel más cálida, sino que en este caso el paciente puede presentar una piel más fría, moteada
puede haber una piel más seca o una cerosis difusa, crónica, que no mejora, por ejemplo. Puede haber también caída del cabello o de las cejas a nivel del tercio lateral. Entonces vamos a ir viendo a estos pacientes que en este caso también van a presentar estos signos. Por ejemplo, acá vemos ya a los pacientes con estas características, con una cerosis difusa. Y ahora vamos a pasar a ver a las manifestaciones cutáneas asociadas del sistema nervioso. Vamos a hablar entonces de este tema que es bien importante. Tengan en cuenta esto, que es la neurofibromatosis tipo 1, que tiene un origen genético autosómico dominante. Y nosotros vamos a ver que la neurofibromatosis es el síndrome neurocutáneo más frecuente. Entonces, en este caso vamos a ver que la clínica es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los pacientes van a presentar manchas, café con leche que se presentan desde el nacimiento. También vamos a ver que los pacientes presentan pseudoefélides axilares o inguinales, y a esto le vamos a llamar signo de Crohn, y neurofibromas, pero que aparecen casi al final de la infancia, que pueden pasar un poquito desapercibido, que a lo largo de la vida van a desarrollarse más. Pero también esta se va a asociar, o la neurofibromatosis, vamos a ver que son pacientes que van a desarrollar tumores, como por ejemplo el glioma óptico, astrocitomas, entre otros. También es típico en estos pacientes los nódulos del iris que se presentan en pacientes mayores de 6 años. Dentro de las complicaciones vamos a ver que el 20% desarrolla durante la infancia neurofibromas plexiformes, pseudoartrosis y escoliosis, y el 15% puede desarrollar tumores viscerales y endocrinos. Entonces, acá vamos a ir viendo. Lo importante que acá recordemos es que la neurofibromatosis tipo 1 tiene puntos que tienen que tener el paciente para decir que tiene una neurofibromatosis respecto a las manifestaciones. Por ejemplo, el paciente debe tener al menos 6 manchas café con leche de diámetro superior a 5 milímetros en prepúberes, y tienen que ser superior a 15 milímetros en los púberes. No se olviden de eso, de 6 manchas café con leche para decir que es una neurofibromatosis tipo 1, pero también tienen que haber efélides axilares o inguinales, como los que vemos en la imagen, a lo cual se le llama signo de Crohn, ¿ya? También van a tener 2 neurofibromas cutáneos o neurofibromas plexiformes, que ahora vamos a ir viendo en las imágenes, glioma de la vía óptica, y pueden tener 2 o más nódulos de liso. Puede haber también lesión ósea sugerente de neurofibromatosis y un familiar de pregrado, de primer grado que tenga la enfermedad. De esto, lo más importante que recuerden es que la neurofibromatosis entonces tiene como manifestación cutánea, pregunta de examen, al menos 6 manchas café con leche superiores a 5 milímetros y presencia de félides axilares y al menos 2 neurofibromas cutáneos. Entonces la pregunta puede ser, ¿la neurofibromatosis tipo 1 está asociada a 2 puntos? Y va a ir mencionando cuáles son sus características, ¿ya? Entonces acá tenemos la imagen del paciente que tiene manchas café con leche. Este paciente, por ejemplo, de la misma forma tiene tus neurofibromas que son incipientes, pero en esta imagen, por ejemplo, ya vemos neurofibromas que son ya más visibles, ¿no? Como los que vemos acá. Son tumores que son sésiles prácticamente. Esto también es importante que lo puedan ver. Esta es la esclerosis tuberosa. Vamos a hablar de este. Es un síndrome neurocutáneo con herencia autosómica dominante y se manifiesta antes de los 5 años de vida. Entonces, nuevamente, pregunta de examen en la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver en la esclerosis tuberosa? Angiofibromas faciales en un 70-80%, como los que vemos en la imagen, que presenta estas pápulas o estos angiomas en la región malar, pero también van a presentar esta placa fibrosa de la frente, que se presenta en el 20-40%. Ahora vamos a ver también que se va a ir presentando con las máculas hipomelanóticas lanceoladas y la placa en zapa, y los fibromas periungueales o tumor de Cohen.
pero además también tienen manchas café con leche, pero acá no mencionan el número. Entonces, esclerosis tuberosa, dos puntos, manifestaciones cutáneas son máculas hipomelanóticas, placa en sapa, fibromas periunguales y manchas café con leche. La otra era diferente, 6 manchas café con leche. Por ejemplo, acá ya vamos a ir viendo entonces cómo se va presentando estas manchas, ya, estas máculas o estas manchas hipomelanóticas lanceoladas, como vemos acá en la imagen del pacientito. Pero acá, por ejemplo, vemos ya la imagen de la paciente que tiene estos angiomas, angiofibromas faciales. También vamos a ver en la imagen C cómo este paciente ya tiene estos fibromas periunguales, llamados también tumor de Cohen. Y en la D vamos a tener la placa en SAP. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora del síndrome de Stroke-Weber. Este es el tercer síndrome neurocutáneo más común y como manifestaciones va a tener también manifestaciones neurológicas, como por ejemplo las convulsiones, atonías tónicas, clónicas, mioclónicas, y las lesiones se caracterizan porque van a presentar un angioma que afecta a la cara y la coroides y la leptomeninge. Dentro de las manifestaciones cutáneas vamos a observar que estos pacientes van a tener malformaciones vasculares que consisten en estos capilares dilatados, pero se limitan, delimitados más que todo a la dermis. Con los años, la mancha en vino porto o nevus flammeus aumenta la dilatación de las paredes de los vasos y aparecen dilataciones exofíticas que son similares a las moras a la mitad de la etapa adulta, es decir, como lesiones más tumorales, exofíticas, de esa apariencia. Ya van a seguir también el área del nervio trigémino y muchas veces pueden producir hipertrofia gingival. Por ejemplo, en este caso vamos a tener acá ya la distribución de la mancha en vino porto o nevus flammeus, siguiendo la rama del quinto 1, quinto 2 y quinto 3, como en la imagen C. Vamos a ver ahora las manifestaciones asociadas a las enfermedades gastrointestinales y vamos a empezar con las asociadas a las hemorragias digestivas. En este caso vamos a hablar del centro del pseudo santoma elástico. Este es un trastorno hereditario con alteración del tejido elástico por calcificación progresiva. En este caso vamos a ver nosotros que va a iniciar a los 20, 30 años y se va a caracterizar porque va a presentar estas placas que son amarillas de superficie como un empedrado o piel de gallina, pero que se presenta en pliegues como el cuello, pliegue axilar, inguinal o periumbilical, como vemos aquí en la imagen, en esta placa como un empedrado, ¿ya? En diversas zonas mencionadas. Otra es la telangiectasia hemorrágica o el síndrome de Rendu-Osler. Este es un trastorno autosómico dominante en el que va a haber una displasia vascular multisistémica, en donde se van a producir capilares ectásicos mucocutáneos. En este caso va a iniciar en la adolescencia, inicia en las mucosas, causando también una epíxtasis en el 90%. A los 30 años, estas lesiones pueden extenderse también, como vemos en la imagen, en la punta de los dedos y otras zonas. Y más adelante pueden haber otras manifestaciones como hemorragias gastrointestinales, fístulas, entre otras. Las asociadas a la poliposis, en este caso vamos a ver el síndrome de Garner. Esta tiene una triada característica que es osteomas múltiples, poliposis gastrointestinales y tumores mesenquimatosos en la piel y tejidos blandos. Y también van a haber quistes epidermoides distribuidos en el rostro, como los que vemos en esta imagen, como unas pápulas medias normocrómicas. Otras vamos a ver como el síndrome de Peutz-Jeghers, en este caso es un trastorno autosómico dominante, en donde vamos a ver que los pólipos se localizan a nivel gastrointestinal y las lesiones o la clínica en este caso son estas máculas que son pigmentadas, lentiginosas, de color marrón o azuladas en los labios, en la mucosa oral, o también se pueden presentar en la punta de los dedos. La dermatitis herpetiforme es una manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad hay que hacer una biopsia.
En la biopsia lo que vamos a observar es que hay una ampolla a nivel de la membrana basal con neutrófilos intrapapilares y también va a ser es necesario hacer el estudio de la inmunofluorescencia donde vamos a ver el depósito de inmunoglobulina A granular, sobre todo en las prolongaciones papilares de la dermis. Vamos a ver que el 85 por ciento de estos pacientes va a mostrar una inflamación intestinal en una biopsia, por ejemplo, yeyunal, y concomitantemente a estos signos, el paciente va a tener una mala absorción, ¿ya? Y clínicamente va a presentar pápulas y vesículas eritematosas que se agrupan sobre todo en la superficie extensora de los brazos, codos, rodillas, y puede estar solo o también puede haber prurito. Entonces, muchas veces se puede confundir como, por ejemplo, un eczema crónico. Pero recordemos que los eczemas en los adultos se presentan sobre todo en áreas flexores. Entonces, un diagnóstico diferencial puede ser incluso una dermatitis atópica. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Esto es lo de la histopatología que les había comentado y las lesiones típicas vesículas en zonas extensoras. Y ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades asociadas como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Aquí vamos a ver nosotros que hay manifestaciones específicas y hay manifestaciones que son inespecíficas o reactivas. Las inespecíficas o reactivas, vamos a ver que su curso coincide con una exacerbación de la enfermedad digestiva, pero las manifestaciones específicas, a diferencia de la otra, histopatológicamente van a tener granulomas idénticos a los que se encuentran en el intestino y son más frecuentes en la enfermedad de Crohn y pueden encontrarse también en áreas periorificiales, es decir, en el Crohn anal o perianal o alrededor de las fístulas o a distancia. Entonces, como tal, vamos a hablar acerca del eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, el síndrome de Sweet y las lesiones aftosas orales. Entonces, el eritema nodoso ustedes ya lo han visto también, van a recordar nada más que son nódulos subcutáneos dolorosos de color rojo púrpura que miden de 1 a 5 centímetros de tamaño y ocurren con más frecuencia en mujeres que en hombres y se localizan sobre todo en miembros inferiores. Esta está autolimitada y coincide muchas veces con la actividad de la enfermedad y mejora también con el tratamiento de la enfermedad subyacente. O sea, la enfermedad inflamatoria identificada va a mejorar con el tratamiento. Entonces, las opciones de tratamiento en realidad son elevación de las piernas, medias de compresión, analgésicos o medicamentos antiinflamatorios son los que van a ayudar porque la causa es diferente, ¿no? Es la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por eso es importante hallar el diagnóstico final. El pioderma gangrenoso, en este caso vamos a ver que se va a presentar en los sitios donde haya un traumatismo, a eso se llama fenómeno de Patergia, y sigue el curso de la evolución de las lesiones con un curso que puede ser impredecible, pero también muy severo. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este caso es que se puede presentar en cualquier zona, pero sobre todo se ha asociado en superficies extensoras de los miembros inferiores y clínicamente vamos a ver que va a estar compuesta por una o más pústulas que se agrupan formando incluso nódulos eritematosos diseminados que pueden evolucionar como en esta gran placa, como una úlcera purulenta y profunda y que a la vez es dolorosa. O sea, la característica siempre es el dolor. Entonces, ante la presentación de una úlcera que tiene estas características y no sana y que tiene antecedente algún traumatismo, pues no debería pasar desapercibido que pueda ser un pioderma gangrenoso. Para este caso sí hay que hacer una biopsia y en este caso la histología de esta lesión va a revelar que el cultivo es estéril y hay un infiltrado difuso de neutrófilos con dermólisis. ¿Ya? Entonces el tratamiento también va a ser la causa subyacente. Así como en este paciente, nosotros, por ejemplo, vemos una gran úlcera, por ejemplo, de bordes socavados cubiertos con fibrina. Ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet también es otra manifestación importante que nosotras veamos. En este caso vamos a ver que clínicamente se caracteriza por la aparición brusca de múltiples lesiones eritematosas que pueden ser placas, pueden ser pápulas, pueden ser nódulos
que son bastante sensibles o son bastante dolorosas y se acompañan de fiebre, quebrantamiento del estado general, y la característica es que hay leucocitosis con neutrofilia. Puede iniciar entonces con fiebre, compromiso del estado general. Entonces, si ustedes observan acá, van a ver que se presenta con estas placas eritematosas sin descamación, ¿ya? Entonces, muchas veces afectan las extremidades, el tronco, la cara, y también se correlaciona con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. La histología de estas lesiones va a ser lo clásico, va a ser el infiltrado neutrofílico, y el tratamiento de las lesiones son los corticoides. Entonces, pero también hay que recordar que el síndrome de Sweet también se ha asociado con otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias, neoplasias, embarazo, consumo de medicamentos. Entonces, siempre hay que también tenerlas presentes. Y así como vemos, se presentan como múltiples lesiones tipo pápulas, plagas, rojo brillosas, sin descamación o casi nada de descamación. Pero también hay otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el pseudolinfoma, también puede presentarse así, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se ve a un paciente que tiene una manifestación atípica del síndrome de Sweet, que muchas veces se puede ver con estas placas eritematosas con un centro ulcerado, pero en la periferia, dentro de la lesión, tienen como estas pápulas, como si fuera un rosario. Esa es otra manifestación que no es muy típica, pero en el caso del que presentaron en este artículo, el paciente era una presentación, pero paraneoplásica. Las aftas orales, en este caso las lesiones, sí están asociadas a la enfermedad o a la enfermedad inflamatoria. Surgen debido a que hay una inflamación y ulceración oral y se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Y en este caso, las condiciones comunes incluyen lesiones como aftas orales, periodontitis, entre otras, y el tratamiento va a ser con corticoides tópicos para las lesiones. Entonces, respecto a este tema, ya las enfermedades, las manifestaciones de las enfermedades reumatológicas, vamos a hablar solo de algunas porque esto es bastante amplio. Entonces, la idea es que tengan más que todo presentes ciertas o las que hemos estado dejando acá en detalle al momento de hacer la exposición. Entonces, dermatomiositis es un tema que sí tienen que tener en cuenta al momento de que del repaso que puedan hacer ustedes, porque sí es algo que lo pueden ver y muchas veces se puede confundir con otras cosas más. Por eso es importante que sepan la clínica de la dermatomiositis. Entonces, esta es una enfermedad que es parte de las neopatías inflamatorias, en donde el hallazgo distintivo va a ser la manifestación cutánea. En la mayoría de los casos, el compromiso cutáneo también precede a la afectación muscular, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, van a tener características o la clínica patognomónica, signos que pueden indicar, otros que son menos comunes, pero los que vamos a indicar ahora son los que van a ver con frecuencia. ¿Cuáles? Por ejemplo, las pápulas de Gottron que se asientan sobre la superficie ósea de las interfalángicas. Por ejemplo, acá en este paciente vemos unas pápulas eritematosas en las superficies extensoras. También vamos a ver la mancha en B o el eritema en B. También vamos a ver el eritema en heliotropo, como vemos acá, que son estas manchas eritematosas en párpado superior e inferior, como los que vemos acá. ¿Ya? Otra que vamos a tener en cuenta es el signo de la funda de la pistola, como el que vemos acá en la región lateral de los muslos. Acá también vemos ya las pápulas de Gottron y también vamos a ver el signo del chal positivo. Y estas lesiones se caracterizan también porque el paciente cursa con mucho prurito y muchas veces puede confundirse. eh, Estas lesiones pueden confundirse incluso con una escabiosis. Al inicio el paciente no viene así, sino que al paciente se le sigue dando corticoides por el tema del prurito y ya llega un momento en el que el paciente se presenta así con estas manifestaciones más floridas. O sea, signo del chal, eritema en heliotropo, ¿ya? Y pápulas de Gottron son las que podemos ver, o la funda de la pistola. ¿Ya? No se olviden, esos son el eritema en heliotropo, eso pueden ver. Otras, por ejemplo, son las manifestaciones cutáneas del lupus,
Y en este caso vamos a ver que el lupus es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo que tiene mucha variedad respecto a la manifestación clínica. En este caso, las lesiones pueden ir desde lesiones que son benignas y autolimitadas hasta erupciones que son severas e incluso pueden dejar secuelas, como por ejemplo las alopecias cicatriciales que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en este caso vamos a ver que estas también van a tener una clasificación y ahora las vamos a ver, pero las vamos a clasificar en lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico. En este cuadro vamos a ver sobre todo las manifestaciones cutáneas de lupus agudo, subagudo y crónico, no todas porque son demasiado para poderlas ver en una sola clase y sobre todo si dura solamente una hora. Entonces vamos a ver cada una de ellas. El lupus eritematoso cutáneo agudo, en este caso vamos a ver que es una erupción aguda que se va a localizar en la región malar con eritema y edema malar y nasal y respeta sobre todo el pliegue nasolabial y esto es inducido por la luz ultravioleta. O sea, el eritema en alas de mariposa, pero en este caso ya hay placas. Sobre todo esas también son recurrentes. Ante la fotoexposición intensa, entonces, en este paciente, en casos de estos pacientes, muchas veces se puede presentar necrosis, y en este caso ya cambia el nombre a lupus con ampollas. Los fototipos altos también pueden presentarse con hiperpigmentación, incluso después de haber reducido la inflamación o haberse resuelto la inflamación. Muchas veces también se puede asociar en pacientes que son más fotosensibles y se habla también de un lupus cutáneo agudo, pero generalizados, que son pacientes que tienen más manchas o lesiones maculopapulares que afectan a zonas que son más expuestas al sol, como las manos, los brazos o regiones interarticulares. El lupus cutáneo subagudo inicialmente se manifiesta con pequeñas pápulas que son eritematosas y ligeramente descamativas y que pueden evolucionar en algunos casos a la formación de placas psoriasiformes, es decir, en su forma pápulo-escamosa o placas eritematosas anulares con un aclaramiento central y una descamación periférica. Esa es la forma anular. Entonces son formas de presentación que pueden tener. Los dos tipos de lesiones pueden tener un espectro también que sea superpuesto y mostrar vesículas o costras o incluso ampollas hemorrágicas en la periferia. No es lo usual, pero puede también pasar así o puede tener esa forma de presentación. Cuando remiten estas lesiones, lo importante es recordar que pueden dejar telangiectasias o manchas o hipercrómicas o hipocrómicas. No va a haber cicatrices y tampoco hay atrofia cutánea. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que tiene un lupus cutáneo subagudo, pero en este caso vamos a ver cómo en su región anterior del escote o en el tórax anterior presenta estas placas eritematosas escamosas y en algunas en la zona de la región anterior de los brazos o del tórax tiene ya lesiones similares a las de un vitiligo, ¿no? O sea, es manchas más acrómicas que afectan al tronco anterior y a la superficie extensora de las extremidades, ¿no? También vemos en el dorso de la mano. El lupus cutáneo crónico, en este caso vamos a hablar de lupus eritematoso discoide clásico. En este caso las lesiones se caracterizan porque hay eritema, telangiectasias, escamas, que también pueden estar bien adheridas, que tienen un aspecto más que todo discoide y varían de placas delgadas a gruesas con hiper o hipocromía. Cuando no se tratan de manera eficaz, pueden también dejar cicatrices o atrofia cutánea. Puede ser muchas veces asintomática, puede presentarse de manera única o con múltiples lesiones, pero vamos a tener que la característica es que afecta a zonas que son fotoexpuestas. Entonces, cuanto más extensa sea la presentación y debajo del cuello sea la localización, mayor va a ser el riesgo también de desarrollar el lupus. Ya, también puede presentarse con reacciones acneiformes en ciertos casos y también puede haber alguna afectación del cuero cabelludo y puede darse en el 60% de los pacientes y puede incluso ser la única región afectada.
Por eso es que en el caso de estos pacientes puede presentarse como una alopecia cicatricial, o sea, el lupus eritematoso cutáneo crónico, en este caso el lupus discoide, puede dejar una alopecia cicatricial cuando se produce en el cuero cabelludo porque hay una destrucción del folículo, cuando no hay un tratamiento temprano. Ya así como vemos en la imagen, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando y acá vemos la afectación ya del cuero cabelludo, como les comentaba, y la alopecia cicatricial ya es secundaria a la destrucción del folículo. La paniculitis lúpica clínicamente se va a manifestar con nódulos que son pétreos subcutáneos que si no se tratan adecuadamente conducen a una atrofia y a una calcificación subcutánea y ulceración ocasional. Puede presentarse en la región malar, temporal y miembros superiores, pero también puede presentarse en muslos, glúteos también. Y en este caso vamos a ver que el término también lupus profundo cursa muy a menudo como un sinónimo de la paniculitis lúpica. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo acá ya va dejando estas lesiones que son más atrofias con calcificación subcutánea, no tanto en el rostro como en miembros inferiores. Ahora vamos a ver ya lo último, vamos a ir avanzando. El lupus túmido en este caso se va a presentar con estas pápulas o placas o estas lesiones que son localizadas en zonas fotoexpuestas como el área del escote, hombros, entre otras. Y hay que pensar en estos casos que cuando vemos a un paciente con este tipo de lesión, se tiene que hacer una biopsia, uno, por la configuración que tiene, porque es una placa media anular, pero es un poco más engrosada. Es como una placa de configuración anular eritematosa que está en zona fotoexpuesta en una paciente de sexo femenino. Tenemos que estar pensando en que puede ser un lupus, también puede ser un granuloma anular, también puede ser un pseudolinfoma. Pero la única forma de hacer el diagnóstico es con una biopsia. Por eso es importante hacer el diagnóstico temprano. Estas lesiones también aparecen en forma de brotes, siempre con relación con la exposición solar, sobre todo se presenta en primavera y en verano, ¿no? Como las que vemos aquí también. Ahora, las manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades suprarrenales, vamos a hablar del síndrome de Cushing. En este caso, ustedes ya saben de que el síndrome de Cushing, en este caso hay un exceso de corticoides y clínicamente el paciente va a presentar cara de luna llena, el cuello de búfalo, depósito de grasa a nivel de la cintura pelviana, reducción de la grasa a nivel de brazos, piernas, atrofia epidérmica, estrías. Puede haber acné también por corticoides e hirsutismo, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, de vista lateral, podemos ver cómo hay una almohadilla de grasa dorso-cervical debido a que hay un depósito de la grasa en la parte posterior del cuello y en la parte superior también de la espalda en un paciente que tiene un Cushing iatrogénico. También vamos a ver que el paciente puede presentar una alopecia androgénica, puede también tener infecciones fúngicas por inmunosupresión, puede tener unas estrías rojo-vinosas en la región anterior del abdomen, puede presentar plétora facial o acné o hirsutismo incluso. Algo es importante que puedan recordar que el acné inducido por corticoides se presenta como lesiones que son monomorfas a diferencia del acné, que son lesiones polimorfas. En el acné pueden encontrar pústulas, nódulos, quistes, comedones, etcétera. En cambio, en un acné, de acuerdo al contexto del paciente que está inducido por corticoides, van a haber lesiones que predominan. Por ejemplo, acá puede ser que hayan lesiones que predominan como pápulas monomorfas, en su mayoría. ¿Ya? No se olviden de eso. Y para hablar un poquito de la enfermedad de Addison, también esta va a tener manifestaciones cutáneas como la hiperpigmentación difusa, la hiperpigmentación del cabello, hiperpigmentación de la mucosa, pérdida del vello de la axila o del pubis y bandas longitudinales hiperpigmentadas a nivel de la lámina ungueal llamadas melanoniquia. Entonces, no se olviden que la insuficiencia suprarrenal también puede deberse, en este caso, a una adrenalitis autoinmune y menos frecuente a una infección, hemorragia o neoplasia. Entonces, las manifestaciones cutáneas principalmente van a ser la hiperpigmentación
como los que vemos en el cuadro, de diversas zonas, pero por efecto de la hormona melanocitoestimulante en zonas fotoexpuestas, sitios de traumas, axilas, entre otras. Entonces, como vemos acá, este paciente ya tiene mayor pigmento a nivel de la mucosa oral, ¿no? Como el que vemos acá. Si vemos este hallazgo, es necesario remitirlo también para endocrinología. También vamos a ver que los pacientes pueden presentar acentuación de la pigmentación sobre los pliegues palmares o pueden presentar estas bandas longitudinales más pigmentadas como la melanoniquia. Ya siempre va a ser importante investigar. Entonces, solo como un mensaje, la piel no solamente es un órgano aislado, como ustedes ven, sino que también debe de considerarse como un sistema que se comunica con el ambiente interno, como una manifestación, y el conocimiento de estas manifestaciones en muchas ocasiones pueden ser la única expresión de una enfermedad asintomática que puede ayudar a un diagnóstico que sea precoz. Listo, chicos, ¿alguna duda? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si no hay dudas, ya se puede terminar la clase de hoy día, ¿no? Muchas gracias, doctora.